Universidad Andrés Bello. Fisiopatología del shock. Integrantes: Constanza Alvarado, Javiera Fernández, Gabriel Manríquez, Roxana Shakes y Jeremy Villalobos. Los temas a tratar en este video son generalidades del shock, mecanismos de compensación, fases y signos, tipos de shock más comunes e importantes y sus respectivas diferencias. Para comenzar, ¿qué es el shock? El shock se denomina como un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón y de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada en órganos vitales. El shock tiene diversas causas: un volumen bajo de sangre, un fallo de la función de bombeo del corazón o un ensanchamiento de los vasos sanguíneos, lo que puede traer grandes consecuencias, como un déficit de aporte circulatorio, y una mala utilización celular del oxígeno. En consecuencia, tras esto, disminuirá la perfusión de órganos vitales, tales como el riñón, hígado o páncreas, produciéndose así la hipoxia, la cual es la disminución del oxígeno disponible para las células del organismo, produciéndose alteraciones en su normal funcionamiento. Por esto ocurrirá una deficiente entrega de nutrientes, la cual posteriormente llevará a una falla metabólica en estos órganos, produciendo de tal manera que el paciente tenga complicaciones las cuales pueden derivar en la muerte del paciente. A nivel mitocondrial ocurren diferentes sucesos, tales como la disminución de la cantidad de oxígeno, traduciéndose así en una reducción de la población mitocondrial. Por ende, bajará el consumo de oxígeno. Entonces, tras el nulo consumo de oxígeno, a largo plazo se producirá el shock. Además, tras el déficit de oxígeno, hay un metabolismo celular anaerobio, lo cual aumentará la producción de lactato y aumenta la acidosis metabólica, habiendo de tal manera una modificación de los depósitos celulares y una alteración de la función celular, llevando a una pérdida de la integridad y lisis en los diferentes órganos del cuerpo, lo cual puede llevar a un deterioro multiorgánico comprometiendo la salud del paciente. Mecanismos compensatorios. Frente a la respuesta del estrés, existen distintos mecanismos que se activan frente a la modificación del volumen circundante. En el sistema nervioso simpático, hay mecanismos compensatorios que mantienen en equilibrio el gasto cardíaco. En las compensaciones neurológicas ocurren tres diferentes sucesos. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y contractibilidad, ocurre vasoconstricción arterial y venosa y además ocurre una desviación de sangre a órganos vitales. Estos tres mecanismos ocurren con el paciente asintomático. Compensación hormonal. Es mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona más la estimulación de la adenohipófisis. El sistema renina-angiotensina-aldosterona consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial, con el fin de intentar que el cuerpo se normalice. Por otro lado, la estimulación de la adenohipófisis secretará la hormona ACTH, la cual estimula la glándula suprarrenal y producirá corticoides. Etapas del shock. El shock es un proceso continuo, pero que aún así se puede dividir en pre-shock, shock y disfunción orgánica múltiple. Las dos primeras son susceptibles a tratamiento y eventualmente pueden revertirse.
a diferencia de la última que progresa a daño orgánico irreversible y muerte. La primera etapa es el pre-shock o el shock compensado. Por lo general, los signos pasan desapercibidos por sus leves alteraciones. Estos son frecuencia cardíaca normal o levemente elevada, presión de pulso normal o aumentada, presión arterial normal, tiempo de llenado capilar disminuido, frecuencia respiratoria normal o levemente elevada. Los mecanismos compensatorios logran disminuir la hipoperfusión tisular. Por ejemplo, en el shock hipovolémico temprano, la compensación implica taquicardia y vasoconstricción periférica, que permite mantener asintomáticos a pacientes con hasta 10% menos de volumen arterial efectivo. Además, los pacientes necesitarán una rápida acción por parte del clínico y recibir una terapia de soporte de acuerdo a la necesidad. La segunda etapa es el shock o descompensatoria. Los mecanismos compensatorios se ven sobrepasados apareciendo signos y síntomas de hipoperfusión y disfunción orgánica como taquicardia sintomática, disnea, acidosis metabólica, mucosas pálidas, tiempo de llenado capilar prolongado, disminución de la temperatura corporal e hipotensión. A pesar de los signos presentes, en esta etapa aún logra ser reversible y se debe actuar con bastante rapidez. Tercera fase: falla orgánica múltiple o shock irreversible. Durante esta etapa, la escasa energía producida no es suficiente y comienza el fallo multiorgánico. La hipoperfusión e hipoxia generalizada mantenida va a desarrollar falla renal aguda con anuria. La acidosis metabólica compromete el gasto cardíaco. Por otro lado, la hipotensión pasa a ser severa y refractaria a la terapia. Y la dificultad respiratoria lleva a una pérdida de conciencia y coma, siendo frecuente la progresión de esto hasta llegar a la muerte. Tipos de shock. Está el shock séptico, el cual ocurre por una disminución de la perfusión tisular. Esto puede ser por bacterias, virus u hongos. Dentro de los signos se encuentra la fiebre, la hipotensión, la oliguria, y que el paciente se encuentre aturdido. Shock séptico. Un estímulo inflamatorio, tal como la bacteria, desencadena la producción de mediadores proinflamatorios como TNF e IL-1. Estas citocinas producen la adhesión de neutrófilos a células endoteliales y activan el mecanismo de coagulación y generan microtrombos. Además, liberan numerosos mediadores incluidos leucotrienos, lipoxigenasa, histamina, bradiquinina, serotonina e IL-2. A estos se oponen los mediadores antiinflamatorios como IL-4 e IL-10, que producen un mecanismo de retroalimentación negativa. Al comienzo, las arterias y arteriolas se dilatan y disminuye la resistencia arterial periférica. El gasto cardíaco aumenta. Luego, el gasto cardíaco y la tensión arterial disminuye y aparecen los signos típicos del shock. Shock distributivo. Las anomalías de la distribución del flujo sanguíneo pueden producir profundas alteraciones de la perfusión tisular, incluso en presencia de un gasto cardíaco normal o elevado. Esta mala distribución del flujo suele deberse a anomalías del tono vascular,
Se relaciona con un bajo gasto cardíaco o falla de bomba y asociado generalmente al infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, congestiva o arritmias graves, generando así el shock distributivo, cuadro con elevada mortalidad, alrededor del 70%. Shock hipovolémico. Es una pérdida rápida y masiva de la volemia que acompaña a gran variedad de trastornos médicos y quirúrgicos, como traumatismos, hemorragias digestivas, ginecológicas y patología vascular. Al inicio, se compensa parcialmente por la salida de iones de potasio del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Este mecanismo tiene como objetivo la autocompensación y ocasiona deshidratación isotónica e hipercalemia. El desequilibrio hidroelectrolítico traduce a una disfunción vascular. Al mismo tiempo, se activan otros mecanismos de compensación, con un descenso en la presión arterial que es inicialmente detectado por varios receptores del arco aórtico y seno carotídeo, lo que conduce a la activación del sistema simpático. Se liberan catecolaminas y hormonas, como la adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 y hormona antidiurética, con el fin de preservar el gasto cardíaco y permitir una perfusión cerebral y cardíaca adecuada. Una vez establecido el estado de shock, y dependiendo de la vasoconstricción a nivel de la microcirculación, que es determinada por el colapso vascular, se habla de una funcionalidad disminuida y disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. El óxido nítrico está directamente involucrado en esta distribución, un fenómeno explicado por la capacidad de este de relajar los vasos sanguíneos. Shock cardiogénico. Se relaciona con un bajo gasto cardíaco asociado principalmente a infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva o arritmias graves. Es un estado de hipoperfusión tisular severa. Este fenómeno se debe a que una marcada disfunción sistólica y diastólica, caída del volumen latido, taquicardia, oliguria, presión de llenado ventricular y presión capilar pulmonar elevada. Algunos signos clínicos de una patología cardíaca responsable del shock son pulso femoral paradoxo o hiperdinámico, pulso venoso, ascitis, soplo cardíaco, taquicardia, arritmia y precipitaciones pulmonares. La enfermedad cardíaca que llega a desarrollar una insuficiencia cardíaca será la responsable del shock cardiogénico. El infarto agudo del miocardio con falla del ventrículo izquierdo es la causa más común de este tipo de shock. Existen también otros factores que lo causan, como complicaciones mecánicas tales como ruptura del septo ventricular, ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo y ruptura del músculo papilar. La hipoperfusión causada por la falla cardíaca aguda ocasiona un aumento en los niveles de catecolaminas circulantes. Estas a su vez aumentan la contractilidad cardíaca y generan vasoconstricción sistémica, provocando así un aumento en el consumo de oxígeno por parte del miocardio, y al perpetuarse esta respuesta aparecen los efectos miocardiotóxicos y proarrítmicos. La disminución en el gasto cardíaco también ejerce un efecto sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, provocando un aumento en los niveles séricos de angiotensina, así como de vasopresina. Este aumento en la carcada neurohumoral provoca la retención de agua y sal con la finalidad de mejorar la perfusión sistémica, pero finalmente causa complicaciones como edema pulmonar. Concluir que conocer de qué manera ocurre y en qué consiste la fisiopatología del shock es importante para nuestra futura profesión. Esto porque saber cuándo el paciente se encuentra con shock, qué tipo de shock y en qué etapa del shock está, le puede salvar la vida a través de nuestra correcta intervención. Hay que seguir investigando más el tema de tal manera que haya más información para distintos tipos de animales y esperar concientizar a los dueños y propietarios.